para escuchar también a Manuel Hernández Borbolla, según es desde el punto en el que el mismo Cabeza de Vaca podría seguir asegurando que él deje el gobierno de Tamaulipas en excelentes condiciones, que no deja deuda, que si disminuyeron los homicidios se debió a él, pero bueno, pues ni modo que solamente disminuyeron los homicidios en los 3 últimos años de gobierno y no en los 6, ¿no? De pronto se dispararon y mágicamente, ¿no? Cuando llegó López Obrador, los crímenes comenzaron a disminuir porque los maleantes dijeron, ay, sí, vamos a hacerle ahora caso a Cabeza de Vaca. Es verdaderamente ridículo. Hay tantas situaciones como que también está buscando ser senador en este puesto que queda vacante ahí en el estado, con tal de seguir detentando el, el fuero. No se sabe en dónde está. Él asegura que está en su rancho, pero pues no dan claridad sobre esto. Y simple y sencillamente, a pesar de las terribles actividades, de las acusaciones formales, a pesar de los pesares, hoy Francisco García Cabeza de Vaca, pues continúa en la impunidad. Y si me permites decirlo, Manuel, podríamos pensar incluso que hasta tendría oportunidad de ser candidato a la presidencia por el PAN, por estos sujetos, así como lo intenta otro exgobernador muy acusado, con una serie de irregularidades a su alrededor, y que ya retomó los micrófonos después de un exilio, de un autoexilio, después de una pequeña ausencia, y me refiero a Silvana Aureoles. ¿Tú qué opinas de esto, Manuel? No, no creo que a García Cabeza de Vaca le vaya a alcanzar para contender por la presidencia. Un gobernador que pierde su entidad, pues llegaría muy debilitado al 2024 y con ese palmarés, pues también está cuestionable, ¿no? Es cierto que pues habría que reconocer que también a lo mejor hubo alguna participación del gobierno estatal en esta baja de la inseguridad junto con la mano del gobierno federal, donde Tamaulipas pues había sido una de las entidades históricamente más golpeadas por el crimen organizado en todos sus niveles, tanto a nivel de los cárteles, el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, el cártel del Noreste, como también por la corrupción política y que también es parte del crimen organizado. Ahí tienen dos gobernadores como Yarrington y Eugenio Hernández que han estado en prisión precisamente por este tipo de vínculos entre la política y el crimen organizado. Y ahora me parece que todavía es prematuro para ver algún tipo de proceso judicial contra Cabeza de Vaca. Recordemos que Américo Villarreal apenas acaba de tomar posesión hace un par de semanas en medio de una situación bastante tensa, porque realmente lo que pretendía Cabeza de Vaca era dar un golpe de Estado ahí en Tamaulipas y no permitir la llegada de Américo Villarreal. Estaban operando con gente del Tribunal Electoral, con este magistrado Reyes, afín a los intereses del panismo, precisamente para tratar de mover la maquinaria y que no llegara no dejarlo llegar a la gubernatura y tratar de forzar un interinato que beneficiara a los intereses de Cabeza de Vaca. Al final de cuentas esto no sucedió, apenas están tomando los hilos del gobierno, de la administración. Estaba viendo lo que reportaba Américo Villarreal de cómo Cabeza de Vaca aumentó la deuda 43% en Tamaulipas, que actualmente debe 16 mil millones de pesos. Buena parte de estos créditos fueron adquiridos con la banca comercial. Habría que ver si no hubo procesos de corrupción en medio de estos endeudamientos, porque sabemos que históricamente los gobiernos durante el régimen neoliberal utilizaron la deuda como un mecanismo de saqueo, endeudaban a los estados, no hacían obra pública, ese dinero pues a dónde iba a parar, pues a las arcas de los políticos en turno o de las campañas electorales, ¿no? Ese fue un mecanismo muy recurrente y habría que ver hasta qué punto pues García Cabeza de Vaca pudo haber incurrido en este tipo de temas, ¿no? Porque además acuérdense que hay todo un proceso por el cual lo iban a desatar y demás, pero digamos que yo creo que apenas van a asentarse. Esperemos que no pase como en Michoacán, que el gobierno morenista de Michoacán, pues yo no he visto que tenga muchos elementos o que haya procesado judicialmente precisamente a Silvano Aureoles. No pasó de algunos señalamientos por ahí de que precisamente de que habían desfalcado y habían dejado las arcas vacías, no tenían la nómina para pagar a los profesores,
pero pues no hemos visto que haya habido acciones concretas en contra de Silvano Aureoles, y esperemos que no se vaya a repetir esta historia en Tamaulipas, donde se ha estado como vendiendo mucho o hablando mucho del el posible vinculación a proceso de Cabeza de Vaca, pero que hasta el momento pues no hemos visto nada, y entre más tiempo pase pues van a ser más fácil que se pueda dar a la fuga, como en su momento lo hizo César Duarte en Chihuahua, ¿no? Que sigue sin rendir cuentas después de prácticamente todo el sexenio de Javier Corral, que no pasó absolutamente nada, que sigue ahí el proceso de extradición, y ojalá que no se repita la historia en Tamaulipas y que sí veamos que estos pillos rindan cuentas por las cosas que han hecho. Y creo que algo también a destacar precisamente es que pues era de los últimos remanentes de la famosa Alianza Federalista, que intentó hacerle ahí un muro de contención al gobierno de López Obrador al principio del sexenio, y por ahí pues ya nada más queda Enrique Alfaro, que también ahí se dio un agarrón con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en estos días, y pues parece que todavía la relación con los gobernadores, todavía hay algunos focos de oposición, normal dentro de un país democrático, pero digamos que ha cambiado mucho el panorama político en los estados en estos últimos 6 años, y vamos a ver qué nos depara de aquí al 2024. Y saben que, de hecho, le pido